La voz de Javier Treviño. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, León, buenas tardes. Bueno, pues leíste, igual que varios de nosotros, el artículo en el New York Times. No es cualquier cosa que aparezca en el New York Times un artículo sobre un protagonista de la vida política, y ese artículo dice: Andrés Manuel López Obrador ha revivido gracias a la crisis económica, pero también habla de la necesidad, de mejorar la imagen de nuestro país, y esto se une con lo que decía el presidente Calderón: me hace falta un publirelacionista. ¿Le hace falta eso al presidente Calderón? ¿Qué tan importante es la imagen de México? Muchísimo, imagino, ¿no, Javier? Sin duda, León, yo creo que es algo muy importante, no solamente la declaración o el artículo sobre López Obrador en el New York Times. Yo creo que vale la pena retomar lo que sucedió la semana pasada en Davos, y en especial esas declaraciones del presidente Calderón en el foro, sobre todo para que no se queden como una mera anécdota intrascendente. Y no me refiero a la discusión metafísica esa sobre el cielo y el infierno con el expresidente Zedillo, sino más bien a su declaración de que entiende la necesidad de contar con una buena estrategia, él le llama de relaciones públicas, para despejar las dudas que existen sobre la posibilidad de que México esté en peligro de convertirse en un estado fallido y mejorar la imagen del país en Estados Unidos. Sin duda, León, cualquier análisis académico puede desmontar el argumento de que México está en camino de ser un estado fallido. El problema, León, desafortunadamente, es que la mayoría de nuestros vecinos no leen muchos estudios serios sobre lo que ocurre. En cambio, pues sí leyeron lo que hoy se publicó en el New York Times, sí ven los encabezados de las notas en periódicos como el Washington Post o el mismo New York Times, que el fin de semana pasado publicaron artículos precisamente sobre el narco y su impacto en Estados Unidos. Javier, ¿qué tipo de...? Déjame preguntarte esto, que quizás es elemental, pero me parece muy interesante. ¿Qué tipo de cabildeo tendría que hacer el gobierno de México con los editores de diarios como el New York Times, por ejemplo, para publicar notas? Pues naturalmente no que mintieran, nadie está pidiendo eso, pero sí que presentaran otro tipo de visión que ayudara sobre todo con los inversionistas que ahora nos enteramos que se están yendo de México, como pies en polvorosa, ¿no? Sin duda. Mira, yo creo que México no solo necesita una buena campaña de relaciones públicas en Estados Unidos y por supuesto pues también en Francia, en la Unión Europea, en Japón, en Asia y en América Latina, sino una auténtica estrategia integral de comunicación, cabildeo y reposicionamiento de toda nuestra marca país. Es una tarea en la que México ya tiene experiencia y que, como lo demostró en aquellos años de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, por ahí de los años del 90 al 94, cuando está bien ejecutada, rinde muchísimos frutos y tiene que ver con todo un acercamiento a los editores, y no solamente a estos periódicos que están en Washington, en Nueva York, sino en toda la Unión Americana. Sin duda ese tipo de esfuerzos requieren, pues sí, recursos, pero pero no se trata de un gasto, más bien yo creo que realmente representa una inversión. Esto tampoco es una cuestión meramente de dinero. Por ejemplo, México cuenta con un recurso estratégico que ningún otro país tiene. Nuestra red consular en Estados Unidos, claro, es un activo de un valor incalculable, pero solamente si se le da un uso coordinado y sobre todo pues bien definido. Además, yo creo que tenemos a nuestro favor otros factores que abonan a lo que podemos llamar, o lo que se le ha llamado el poder suave de nuestra cultura, como el éxito que están teniendo los cineastas mexicanos en Hollywood y muchos elementos más que pueden servirnos para no ser vistos como pues lo que se ha hablado del estado fallido por nuestros vecinos. Yo creo que el presidente Calderón ya dio un primer paso muy importante al haber ido a Davos primero, al comprobar que México tiene un grave problema de imagen internacional y señalar que sabe que necesita pues una estrategia para contrarrestarlo. Ahora que lo único que sí cabría esperar es que esas buenas intenciones de desarrollar una estrategia de imagen no vayan a quedar en manos de los mismos responsables de diseñarle los eventos en Davos con esa temática de las canciones de los Doors y Pink Floyd, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo es muy seria y se necesitan medidas igualmente serias para cambiar la mala percepción. ¿No te pareció simpático el asunto de... ¿No te pareció simpático lo de los Doors y Pink Floyd? ¿No te hizo sonreír, no? Pues no, la verdad es que no, realmente me preocupó. Yo creo que hay temas tan importantes y tan preocupantes. Lo vimos en Davos, por ejemplo. Si existió algún consenso en Davos, es que se necesitan
acciones concertadas entre los países desarrollados y las economías emergentes para salir de una crisis de naturaleza global, pero lo que prevaleció ahí fue un gran temor por la posibilidad de que la mayoría de los países empiecen a recurrir a lo que ahora se llama el nacionalismo económico, y es lo que estamos viendo con el artículo de López Obrador también ahí en el New York Times. Claro. Es una forma de referirse a prácticas comerciales y financieras proteccionistas. Entonces, aquí es un tema que tenemos que verlo con mucha seriedad y que tenemos que llevar a cabo una estrategia realmente muy eficaz para llegar a los medios de comunicación, a los diferentes públicos, organizar la campaña junto con el sector privado en Estados Unidos y en México y llevar el mensaje a todas esas audiencias clave. Pues es un reto profundamente interesante, a ver si algún día podemos platicar con la gente de Presidencia, de Comunicación de Presidencia, sobre, bueno, cómo van a atacar este reto que tan claramente expones. Javier Treviño, muchas gracias. Gracias, León. Un abrazo para Javier.